En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Sensación, emisora del norte antioqueño, desde el municipio de Yarumal. Gracias damos a Dios que nos concede esta hermosa bendición, poder compartir con todos ustedes esta transmisión en vivo y en directo con nuestro hermano Julio César, que Dios nos permite en esta oportunidad, ese bello privilegio de tenerlo en nuestro medio. Bienvenido, hermano Julio, a Yarumal. Muchas gracias, hermano Gerson. Es para mí una grande bendición estar con ustedes y les agradezco mucho por esta invitación. Hermano Julio, contémosle a nuestros oyentes y todos los que están viendo esta transmisión en esta hora acerca de lo que es la apología, el ser apologista, esta parte tan interesante que muchas personas no saben la definición de esta parte. Sí, hermano Gerson, la apologética significa una defensa, viene de la palabra griega apología, que significa una defensa. Se ha utilizado entonces por los defensores de la fe cristiana con el propósito de mostrar pruebas racionales, pruebas inteligentes, pruebas que satisfagan el intelecto del hombre para que pueda creer en Dios. Sí, para que su fe, su intelecto quede satisfecho ante la demanda de lo que es la fe, de lo que es el creer en Dios y en Jesucristo como ese Dios manifestado en la carne para salvarnos. Bueno, hermano Julio, teniendo tantas personas que en este momento pueden estar viendo esta transmisión, algunos escuchando, ¿qué podemos decirle acerca del único Dios? Lo que podemos decirle a la gente acerca del único Dios es que Dios está interesado en el ser humano. La palabra de Dios nos enseña que cuando Dios creó al mundo, cuando Dios pensó en hacer la creación, la hizo pensando en el hombre. De manera que cuando tenía toda la casa lista, si lo podemos decir de esa manera, cuando tenía toda la creación lista, cuando todo lo había dispuesto, y dice la palabra de Dios que todo era bueno en gran manera, puso al hombre sobre ese mundo, sobre esa casa que él creó. De manera que el ser humano es la creación que Dios más ama, la creación que Dios está interesado en tener una comunión íntima con ella, y por eso tenemos que decir que la relación que Dios quiere mantener con el hombre es esa relación de padre a hijo. Dios está interesado en ser nuestro Padre, y no cualquier tipo de Padre, sino ese Padre de amor que está verdaderamente interesado en los seres humanos. El hombre no ha podido comprender eso, pero Dios está dispuesto a tener con nosotros una relación estrecha, a amarnos, a estar cerca de nosotros. Tanto es así que Él ha prometido ahora, para este tiempo de la gracia, vivir en nosotros en la forma de espíritu, llenarnos y volvernos un templo de Él, habitar dentro de nosotros. Entonces, mientras el mundo o mientras las religiones están presentando a un Dios lejano a nosotros, la Escritura nos presenta a un Dios muy cercano, a un Dios que está interesado en tener comunión permanente con nosotros y satisfacer las necesidades nuestras, satisfacer nuestras necesidades espirituales y todas las demás necesidades que el hombre tiene. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que cuando el hombre satisface su necesidad espiritual, el hombre resuelve ese asunto existencial. Eso de dónde vengo, para dónde venimos, para qué venimos acá, para dónde vamos. Todo eso es Dios lo resuelve y le da al hombre una tranquilidad en la vida, para que el hombre sepa que esta vida sí vale la pena vivirla, a pesar de tantas cosas difíciles que uno ve. Uno se da cuenta que esta vida sí vale la pena vivirla porque hay un Dios que trazó un plan, un propósito para el hombre y también un plan individual para cada uno de nosotros.
¿Por qué debemos nosotros creer que la Biblia es la palabra de Dios? Nosotros debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios porque en ella Dios se ha revelado a la humanidad. La Biblia tiene una cantidad de información que no se parece o que no es igual a ninguna otra información que se encuentre en ningún otro libro, ni siquiera libros de religión. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios estamos viendo a hombres reales, que vivieron situaciones reales, en acontecimientos reales, que pasaron en la historia, ¿sí? Sabemos que Abraham fue un ser real, que Moisés fue un ser real, que los apóstoles de Jesucristo fueron personas reales, no son mitos, no son leyendas, sino personas que pudieron encontrar la realización de su vida en medio de la historia, como nosotros también, que somos seres reales. Entonces vemos que la Biblia no es un cuento, que la Biblia no son tonterías, que la Biblia habla la verdad, ¿sí? Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de la creación, dice, por ejemplo, que el ser humano fue hecho del polvo de la tierra. Y eso es lo que la ciencia ha demostrado. La Biblia también dice que el planeta Tierra está suspendido sobre nada. Y eso también lo dice la palabra del Señor, ¿sí? Mientras tanto, en otras religiones, en otros pensamientos, decían que la Tierra la sostenía un gigante, o que la sostenían elefantes, o que la sostenían tortugas. Mientras tanto, uno ve que en la Biblia no hay ninguno de ese tipo de incoherencias. La palabra de Dios realmente satisface las necesidades de los hombres y se mantiene vigente a pesar del paso de los tiempos. Porque una cosa sí es muy linda en la Biblia, es que la Biblia trae unas normas, unas enseñanzas que trascienden los tiempos y las culturas. Y eso es lo hermoso de la palabra del Señor. Mientras algunas religiones se ubican solamente o prosperan en un tiempo y en unas circunstancias, el cristianismo y todas las enseñanzas morales de la Escritura, todos los principios morales de la Biblia trascienden las generaciones, trascienden los tiempos y trascienden las culturas. Entonces eso es lo hermoso y por eso es que uno puede ver creyentes genuinos en todos los lugares del mundo, en todas las culturas y en todos los tiempos, alabando y glorificando al Señor. ¿Qué hace que una persona se desvíe de la verdad del único Dios? Son muchas cosas. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos un enemigo, que es Satanás, al cual se le llama mentiroso. Dice que él vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo ha inventado muchas mentiras, dice la Escritura, para que no le resplandezca la luz del Evangelio a los hombres. O sea, los ha enceguecido. ¿Con qué? Con muchos argumentos en contra de la fe, que la gente a veces les haya aparentemente razón, pero es porque no han estudiado a profundidad lo que significa el Evangelio y las respuestas que da el Evangelio, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado veo yo también que el enemigo se aprovecha de las pasiones bajas de los seres humanos para hacerlos perder. Entonces utiliza, por ejemplo, la lujuria, utiliza, por ejemplo, la codicia, utiliza las bajas pasiones de los seres humanos también para desviarlos de Dios y para que después de que los seres humanos han cometido ese tipo de pecados, Él los pueda acusar para que la gente no busque de Dios. Entonces creo que son dos estrategias que utiliza el enemigo. Una, atacar a los hombres por medio de sus pasiones bajas para hacerlos pecadores, y por otro lado también presentando argumentos que aparentemente tienen inteligencia, pero que cuando uno los examina realmente no son argumentos tan inteligentes como aparentemente se están proponiendo, y uno se da cuenta que los mejores argumentos son los que presenta la fe cristiana para satisfacer el intelecto y las emociones del hombre, todo lo que el ser humano es en su integridad. ¿Qué relación tiene lo que nos acaba de decir, hermano, con la invención de las religiones? Sí, las religiones, hemos visto nosotros que las religiones son una respuesta a la necesidad espiritual del hombre. El hombre tiene una necesidad espiritual sin duda alguna. Sí, o sea, nosotros pensar en que los seres humanos se van a desligar de la religión como se había profetizado en unos tiempos pasados por parte del movimiento ateo es una locura. Se ha visto que el ser humano, incluso en esta época de posmodernidad, todavía es un ser humano muy religioso. Y las religiones aparecen como una respuesta a esa necesidad espiritual del hombre. El problema es que el hombre,
crea religiones de acuerdo a los gustos de ellos mismos. La Escritura dice que en los posteriores tiempos aparecerán maestros que enseñarán a las gentes de acuerdo con sus concupiscencias. Es decir, maestros que le predicarán a la gente una religión, una espiritualidad, pero al gusto de cada quien. Y por eso es que aparecen las religiones. En cambio, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, el Señor está demandando un verdadero arrepentimiento del ser humano. Y ahí es donde está la diferencia. Mientras unas religiones están como a mi gusto, a mi amaño, que yo pueda hacer, o sea, yo sí quiero tener una espiritualidad, pero que no se me diga que yo no puedo dejar de hacer esto o aquello que la Biblia considera como pecado. Entonces, por eso es que algunas personas son muy religiosas, pero también, entonces, por ejemplo, están en la adoración de los ídolos. Otros, por ejemplo, dicen que son muy religiosos y están negando principios fundamentales de la Escritura. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esas religiones? Dice que, de cierta manera, las religiones tienen, en muchos aspectos, una sabiduría en lo que es el duro trato con el cuerpo y en algunos asuntos que tienen que ver con condiciones de moralidad, pero no tienen ningún poder sobre las pasiones bajas de los seres humanos, porque se trata más bien como de un esfuerzo propio del ser humano para tratar de acercarse a Dios, cuando la verdadera religión, la verdadera enseñanza de la Biblia es que nosotros tenemos que aceptar es que Dios se vino a acercar a nosotros y que lo que tenemos que hacer nosotros es abrirle el corazón a Dios, para que Dios entre a morar en nosotros y Él haga el cambio que nosotros necesitamos. Nosotros creemos desde el cristianismo que no es el hombre el que hace el cambio él solo, porque solo no lo va a poder lograr. Necesita es que Dios venga a morar en su vida y Dios va a transformar y va a cambiar por completo al ser humano. Hermano Julio, ¿cómo puede el hombre, el ser humano, conocer a este único Dios? El ser humano puede conocer al único Dios a través, primero, de la enseñanza, de estudiar de manera juiciosa lo que la palabra de Dios enseña acerca de ese Dios, pero procurando que sea la lectura de la palabra de Dios y no lo que ocurre muchas veces, que es que llegamos a la Biblia con unas ideas que ya están metidas en nuestra mente y queremos que el Dios del que habla la Biblia se acomode a las ideas mentales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que dejar que sea la Biblia la que nos hable y no nosotros introducirle ideas extrañas a la palabra de Dios. Por eso mucha gente llega a la Biblia con otras ideas y cree que la Biblia está hablando de esas ideas cuando no es así. Entonces, por eso nosotros debemos dejar es que sea la palabra la que nos hable. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra acerca de Dios? Eso es un punto fundamental. Y el otro punto es que, como dijo el apóstol Pablo, es que Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿sí? Nosotros no podemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, la plata o la piedra, como pensaban los griegos a los que Él se estaba enfrentando en el Areópago, y que adoraban a dioses hechos de metal, de madera, de bronce, y pensaban que eso era Dios, y Pablo les dice, no señores, Dios no es eso. No podemos pensar que si nosotros nos movemos, nos movemos y somos, si nosotros los seres humanos hacemos eso, ¿cómo podemos pensar que Dios sea menor a nosotros? No, tiene que ser superior, Dios tiene que ser superior. Entonces, dice Pablo, no está lejos en realidad de ninguno de nosotros. Podemos nosotros simplemente con hacer una oración de fe y de poder decirle, Dios, yo quiero conocerte. Yo, en realidad, si hay un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, Dios no lo menosprecia. Dios busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay una persona que de verdad quiere abrir el corazón a Dios, Dios entra a responder a una vida. Y puede ser que no sepa mucho de la Biblia o no sepa mucho de teología, pero sin duda alguna va a tener ese contacto con Dios que necesita y Dios lo va a guiar a toda verdad. Nosotros conocemos muchos testimonios de personas que no conocían mucho de la Biblia, pero en algún momento dijeron, no, esto no puede ser así, mi vida no puede seguir así, tiene que haber un Dios y Dios tiene que estar interesado en mi vida, y lo hicieron, comenzaron a clamarle al Señor y Dios se les manifestó, Dios se les reveló, y así lo han podido conocer a Él. ¿Cómo explicamos, hermano Julio, que el hombre ofendió a Dios y siendo Dios el ofendido, vino a buscar al hombre? Porque es precisamente lo que le venía diciendo, que cuando Dios creó el mundo, lo hizo pensando en el hombre. Algunos, usted escucha por ejemplo hoy en día los pensamientos que son ateos,
que creen en la evolución de las especies y presentan al hombre como si el hombre fuera un virus dentro del mundo, lo peor que le pudo pasar al mundo. Incluso he visto algunos videos que dicen que si el hombre desapareciera del mundo, que el mundo volvería otra vez a ser un paraíso, volvería a poblarse la vegetación, volverían a crecer las especies animales y que todo mejoraría. Cuando lo que la palabra del Señor nos enseña es que Dios hizo al mundo para poner al hombre y que el hombre sojuzgara y administrara este mundo con justicia, ¿cierto? El hombre pues en su pecado no logró lo que Dios quería, pero entonces Dios vino a buscar al hombre, siendo Dios el ofendido, no desechó al hombre porque lo ama con un amor, dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, y eso es lo que la gente no entiende acerca de Dios. Mire que Dios nos ama tanto que nos ama hasta con amor eterno. Con amor eterno te he amado, que te he prolongado mis misericordias. Dios vino a buscar al hombre, se acercó al hombre, vino a enseñarle al hombre cómo debía el hombre ser hijo de Dios. Y entonces Él ha venido a buscarnos, Él ha venido a salvarnos, Él ha venido a buscar esas ovejas que estaban perdidas, que estaban descarriadas para ser el pastor de nosotros. Entonces, vemos nosotros que Dios, ¿qué quiere? Dios quiere restituir al mundo, quiere llevarlo a que sea un paraíso nuevamente, ¿sí? Quiere volver a restituir el paraíso que el hombre perdió, quiere volver a llevar a los hombres a la condición de hijos de Dios. Y el hombre sí tiene esperanza, y el hombre sí tiene una razón de ser en su existencia. Eso cuando nos presentan a nosotros esos pensamientos de desánimo, de que no vamos para ninguna parte, que esto ya se acabó. Sí, puede ser que el ser humano realmente en su pecado esté haciendo muchas cosas malas que lo ponen a uno en situaciones incómodas, pero el creyente, el pueblo de Dios, sabe que tiene una esperanza, a pesar de que en el mundo las cosas se pongan difíciles, nosotros sabemos que hay una esperanza. La Biblia habla de que Dios es el deseado de las naciones. Mire que todo el mundo habla del deseo de que hayan dirigentes sanos, de que la política sea sana, de que haya gente en la administración pública gobernando bien, con justicia, ¿sí? Donde todo el mundo pueda participar de los beneficios de una buena administración. Y la Escritura dice que vendrá un rey, vendrá un gobernador, vendrá un justo que gobernará sobre el mundo con justicia, y ese es nuestro Señor Jesús, al que nosotros estamos esperando, el que será el gobernador de justicia sobre este mundo. Sí hay esperanza para nosotros y sí hay esperanza para la humanidad. ¿Cómo explicamos, hermano Julio, que la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede conocer el ser humano del común que estos tres no son diferentes del único Dios, sino son manifestaciones de Dios? Pues lo que nosotros tenemos que hacer es siempre, como le decía hermano Gerson, examinar lo que la palabra de Dios está enseñando sobre un tema determinado. Cuando nosotros hablamos acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia a ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la Escritura, por ejemplo, y vemos a Dios como Padre, tenemos que preguntarnos por qué los escritores sagrados y por qué los hombres que aparecen en la Biblia llamaban a Dios Padre. ¿Por qué razón lo llamaron Padre? Y comenzamos a ver nosotros respuestas muy interesantes. Por ejemplo, que a Dios le llamaron Padre porque Él es nuestro creador, ¿sí? Dice el profeta, Señor, nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tú eres nuestro Padre, lo dice en ese texto, ¿sí? O sea que está demostrando claramente que Dios es nuestro Padre porque es nuestro creador, ¿sí? Cuando a alguien se le llama Padre porque es el originador de algo, ¿sí? Por ejemplo, se puede decir que alguien es el padre de una idea cualquiera cuando él es el que la ha desarrollado, cuando él fue el que le dio el inicio a ese tipo de ideas. Pues bien, la Escritura habla de Dios como el Padre porque Él es el que nos dio origen a nosotros. Él es nuestro creador. Sí. Otra de las razones por las cuales la Escritura llama a Dios Padre es porque dice que el ser humano tiene una relación de hijo con Él. Entonces, Él es nuestro Padre porque nosotros somos sus hijos. Y también la Escritura lo menciona como Padre porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestro cuidador. Recordemos esa presentación que hizo Jesús cuando dijo, cuando oréis digáis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire que así como cuando
Cuando los niños le piden al Padre, le dicen, dame el pan, papá. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, también nosotros consideramos a Dios Padre porque Él es nuestro cuidador. Así es. Mire tan interesante esto, que hasta la gente común y corriente que no tiene mucho conocimiento en la Biblia, cuando le va a pedir a Dios algo, lo llama Padre. Incluso le dicen hasta papito, hemos oído. Sí, Sí, papito, ayúdame, Padre Dios, papá Dios, ayúdame. ¿Por qué le dicen en ese momento papá? Porque saben que ese es el título de Dios que mejor se ajusta al momento o a la necesidad de oración que se tiene en ese instante. Y por eso le dice Padre. Entonces a Dios se le llama Padre por esa razón, por esas circunstancias. ¿Sí? ¿Por qué a Dios se le llama Espíritu Santo? Pues eso es muy fácil, porque Dios es Espíritu y es Santo. ¿Sí? La Escritura dice que Dios es Espíritu. En Juan 4, cuando hablaba con la mujer samaritana, y le dice la mujer samaritana, Señor, ¿a dónde es que se debe adorar? ¿Se debe adorar aquí, en este pozo, o se tiene que adorar en Jerusalén? Entonces Jesús le dice, mujer, la hora viene y ahora ya es el momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mire que está diciendo al Padre. Se refiere al Padre, ¿sí? Y dice en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. O sea que está diciendo que el Padre es espíritu. El Padre es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que no hay ninguna distinción entre el Dios que es Padre y el Dios que es espíritu. Dios es espíritu. El Padre es espíritu. Eso es lo que está diciendo en Juan 4:24. Así es. Dios es espíritu y es santo. Por esa razón, Él es el Espíritu Santo. Eso no tiene ninguna dificultad. A veces pensamos nosotros que Dios está limitado solamente a 3 manifestaciones, cuando la Escritura está demostrando que Dios tiene muchas más manifestaciones. Por ejemplo, así como Dios es Padre, como Dios es Espíritu, Él también es todopoderoso. ¿Pensaríamos nosotros entonces que cuando Dios es todopoderoso dejó de ser Padre o dejó de ser Espíritu, o que el todopoderoso no es el Padre y no es el Espíritu? No, de ninguna manera. Sabemos nosotros que Dios puede ser todopoderoso y también puede ser a la vez Padre y puede ser Espíritu. Vea, si usted necesita hacer una oración donde usted necesita un milagro, ¿sí? Un milagro asombroso de parte de Dios, en ese momento, por lo general, la gente ora diciendo, Señor, ayúdame y haz el milagro porque tú eres todopoderoso. ¿Sí? O sea, es diferente en ese momento el título que usamos para referirnos a Dios, sabiendo que Él también es nuestro Padre y podemos decirle, haz esta obra prodigiosa porque tú eres mi Padre. También se podría haber dicho. Pero el ser humano entiende que en ese momento lo mejor es decirle que tú eres el Todopoderoso. Exacto. O cuando nosotros queremos que Dios nos llene y venga a habitar en nuestras vidas, entonces decimos, Señor, ven a mi vida a llenarme porque tú eres el Espíritu Santo. ¿Sí? En la razón de que Dios es Espíritu, Él nos puede llenar y puede habitar en nosotros. Podemos decirle, lléname porque tú eres el Todopoderoso. Claro que Él lo va a hacer también, pero sabemos nosotros en ese momento que el título de Dios que mejor se ajusta a ese momento y circunstancia es que me llene con el Espíritu Santo. Y por eso cuando queremos ser llenos de Dios, cantamos canciones que dicen que el Espíritu Santo viene, que el Espíritu Santo me llena, que el Espíritu Santo pone su fuego en mí, que el Espíritu Santo pone ríos de agua viva sobre mí, y todo este tipo de cosas, ¿sí? Que nos enseñan que Dios es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué razón la Biblia habla de Dios como hijo? La Biblia habla de Dios como hijo, o más bien de Jesús como hijo, porque Dios fue manifestado en la carne. Porque los seres humanos fueron hechos originalmente para ser hechos hijos de Dios. Pero el ser humano, cuando pecó, dejó de ser hijo de Dios. Entonces, lo que quiso Dios fue restituir a la humanidad a la condición de hijos. ¿Y cómo lo hizo? Viniendo Él mismo como un hijo. ¿Para qué? Para mostrarnos, para enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir. Por eso es que a Jesús se le llama la palabra hecha carne. Porque todo lo que Dios quería decirnos, el verbo o la palabra hecha carne, todo lo que Dios quería decirnos o enseñarnos por medio de esta palabra, Él lo vivió. O sea, ya Jesús no solamente, la Biblia es la palabra escrita, ¿cierto? La Biblia es la palabra escrita, pero Jesús es la palabra hecha carne. ¿Sí? O sea, todo lo que Dios quiere que el hombre entienda, todo lo que Dios quiere que el hombre viva, toda la forma en que Dios quiere que el hombre se comporte, la forma en que Dios quiere que el hombre tenga una relación con Dios, nos la mostró a través del Hijo, de Cristo Jesús, que es Él mismo manifestado en la carne en la condición de un hombre. Por eso nosotros no podemos nunca desligar el título de Hijo de Dios de su manifestación en carne. Siempre que pensamos en el Hijo de Dios, estamos pensando en que Dios se manifestó en la carne para venir
a salvarnos a nosotros. ¿Cuál Dios? El único Dios y Padre se mostró en la carne como un hijo. Es que la Biblia lo dice de una manera clarísima. Isaías 9:6 dice que nos nacerá un niño, que un hijo nos será dado, que el principado será sobre su hombro, o sea, el gobierno del mundo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hay gente que nos pregunta a nosotros, nos demanda, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús es el Padre? Pues muy bien, en Isaías 9:6 lo dice de una manera clara y contundente, ¿sí? Entonces, el asunto es, ¿quiero yo creer a la Escritura o no quiero creer a la Escritura? Si usted no quiere creer a la Escritura, ya el problema no es de la Escritura, no es de la Biblia, porque la Biblia reveló claramente que Jesús, así como es el Hijo, también es el Padre. ¿Sí? Lo dice la Escritura. Si la gente no lo quiere creer, pues que no lo crea, pero ya no es el problema de la Biblia. Ya es el problema de la testarudez de los seres humanos que no quieren creer a lo que Dios reveló claramente en su palabra. Esa parte tan importante que no pudo entender ni siquiera los mismos discípulos, porque hay una pregunta de uno de los discípulos del Señor diciéndole, muéstranos al Padre. Sí, para el ser humano era complicado poder entender cómo el único Dios, al que la Biblia dice que ningún hombre ha visto ni puede ver, cómo ese único Dios podría venir a salvar a la humanidad. Y eso es lo que ha tenido a la humanidad lejos del entendimiento del misterio de la piedad, del misterio del Evangelio, del misterio de Cristo, que dice la Biblia también, ¿sí? Entonces, ¿qué es el mismo misterio? Que Dios, el misterio de Cristo es que Dios en los posteriores tiempos reveló su amor, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es Él mismo manifestado en la carne. El ser humano está acostumbrado a pensar en Dios lejos, en un Dios lejano, en un Dios al que sería difícil acercarse, al que necesitamos una cantidad de intermediarios para poder llegar, ¿sí? Y sin embargo la Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre, pero Jesucristo hombre es Dios mismo viniendo a salvar a la humanidad. Entonces, los discípulos no podían entender eso, de cómo aquel que estaba ahí presente estaba demandando ser el Padre, estaba demandando ser Dios, y por eso cuando les estaba hablando ellos no lograban comprenderlo. Y por eso le dicen, muéstrenos el Padre y nos basta, Señor. Usted tanto que habla del Padre, pues muestre al Padre, muéstrelo. Y Él les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es posible que ustedes digan que les muestre al Padre si yo estoy aquí con ustedes? ¿Sí? Y ahí mismo, en el mismo capítulo, en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, mire la fuerza tan poderosa de esa porción de la Escritura. La fuerza tan poderosa de esa porción de la Escritura, donde Él está diciendo que si quieren ver al Padre, tienen es que verlo a Él. Y a continuación, unos versículos más adelante, dice, no los dejaré huérfanos. Y sin embargo hay gente que no acepta esa verdad de la Escritura. ¿Y quién deja huérfano? El único que deja huérfanos es el Padre, a menos de que uno se invente que puede dejar huérfano ahora a otra persona y cambiemos lo que significa dejar huérfanos. ¿Sí? Pero también, hermano Gerson, hay un punto que quisiera destacar, y es que en Juan 16:25 Jesucristo dijo que Él había hablado acerca del Padre a través de un velo de parábolas. Jesucristo cuando habló, Él habló muchas cosas a través de parábolas. Así es. Y la enseñanza de Él se basaba realmente en las parábolas. O sea que Él no hablaba de manera directa. No hablaba de manera directa, sino por parábolas. Y entonces le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas por parábolas? ¿No quieres tú es que la gente comprenda el Evangelio y la salvación? Él dice, no, pues, o sea, la razón por la cual yo hablo por parábolas es para que viendo no vean, y para que oyendo no oigan ni entiendan ni se conviertan, ni se arrepientan. ¿Por qué razón Jesucristo responde así? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado para no oír, con sus ojos viendo no ven y con sus oídos oyendo no oyen, pero bienaventurados ustedes porque sus ojos sí ven y sus oídos porque sí oyen. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mejor dicho? Que Jesucristo a propósito utilizó un lenguaje difícil, a propósito, un lenguaje difícil, para que la gente que quiera realmente ser salva, venga a la salvación, y los que no, sigan en el camino de perdición. Cuando la gente cree en la Escritura, que hay un solo Dios,
y que ese Dios se manifestó en la carne para venir a salvar y creen en esos dos principios básicos del Evangelio, Dios se les va a revelar. Pero cuando la gente desecha de entrada esos dos principios y entonces dice, no, Dios no puede ser uno solo. Cuando la Escritura lo está confesando de una manera tan fuerte, no, Dios no puede ser uno solo. Entonces ellos no están creyendo en la Escritura y están aborreciendo la Escritura. No, Dios no puede ser uno, Dios es uno en tres, o Dios es uno en dos, o es otra cosa diferente. Y la Biblia también dice, y Dios fue manifestado en carne. Y dice, no, Jesús no puede ser Dios manifestado en carne, Jesús tiene que ser otro diferente al Padre. Pues cuando uno mismo a propósito está negando esos dos principios de la fe, Dios no se le puede revelar a uno. Algún hermano me decía, ¿cómo podemos explicar esos textos que parecen complicados, donde el Padre y el Hijo, y mire que el Hijo le está hablando al Padre, y mire que el Padre también está hablando acerca del Hijo? Yo le decía, vea, la forma en que usted los puede comprender es creyendo esos dos principios del Evangelio. Hágase la pregunta, aquí parece que hay dos, sino hágase la pregunta diciendo, de acuerdo a la verdad bíblica de que de que hay un solo Dios y que Dios fue manifestado en carne, ¿qué quiere decir este texto que habla del Padre y del Hijo? Y sin duda alguna, Dios va a traer revelación al que la necesita, al que la está pidiendo de esa manera, porque empezó bien, empezó creyendo en los principios de la Escritura y por eso Dios le va a revelar más. Al que no comienza de esa manera, Dios no le va a revelar, sino que siempre va a seguir creyendo que hay dos, que hay tres, o va a decir, bueno, y este texto me confunde y siempre va a seguir confundido. Pero cuando la persona comienza bien, termina bien. O sea que las preguntas las tenemos que plantear bien, creyendo lo que la Escritura dice, y Dios nos va a dar respuestas. Por ejemplo, cuando la gente dice, pero es que Génesis 1:26 dice Dios hagamos. ¿Con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos? La pregunta está mal formulada. Así y es. por eso la respuesta no va a ser una respuesta correcta. Si usted hubiera hecho una pregunta, por ejemplo, ¿por qué Dios siendo uno, solo y único, como me revela la Escritura, dijo hagamos al hombre? ¿Se da cuenta cómo cuando usted pregunta bien, la cosa cambia en su mente y lo puede llevar a una satisfacción, a una respuesta correcta de acuerdo con la Escritura? Claro, ya sabiendo usted que Dios es uno solo y único, hay algunas explicaciones que le podemos dar al hagamos, pero usted no está comprometiendo lo que la Biblia declaró acerca de Dios, de que Él es uno solo, sino que usted está partiendo de eso como una verdad y entonces ahora va a explicar ese hagamos desde esa revelación de que Dios es uno y único. No la está comprometiendo de entrada, sino que la está asumiendo como una verdad, como debe ser, y entonces ahora Dios le va a dar revelación a la gente. Eso es lo que nosotros hemos visto, porque muchos hermanos no han crecido en el conocimiento de la unicidad de Dios, y porque muchas personas no han crecido en el conocimiento de la unicidad de Dios, es porque no están partiendo de los principios de la fe, no lo están asumiendo como verdaderos, llamándolos como se deben amar, y por eso no tienen más revelación acerca de esto. Bueno, queremos invitar a todos nuestros amables oyentes para que puedan seguir escuchando la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tener un precioso congreso de unicidad. Ahorita, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana estaremos allí en nuestro lugar de reunión de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Les invitamos a todos los que nos están sintonizando en esta preciosa mañana, que se acerquen, porque vamos a tener a nuestro hermano Julio César Clavijo enseñándonos acerca de esta sana doctrina de la unicidad de Dios. Nuevamente, hermano Julio César, bienvenido a Yarumal. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá. Bueno, entonces les esperamos a las 10 de la mañana. Estaremos dando inicio a nuestro Congreso de Unicidad aquí en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, para que se acerque y escuche más de esta verdad bíblica. Que Dios les bendiga a todos los que en esta hora están en sintonía. Bendiciones para todos.